esta palabra. Esta palabra me sana. Lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Me hace sabio y transforma mi alma. Me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Muy bien, pueden sentarse. Hoy vamos a ver la séptima entrega de esta serie que, como ven, no sé si lo pusieron en la pantalla, lo rebauticé y lo llamé V3 o VQ. Ponme otra vez la primera pantalla, por favor. Es V3, ¿no? Y es Viviendo la Vida Victoriosa. Entonces lo llamé V3 para ¿cómo se llama? Para ahorrarme tiempo, aunque aquí estoy pasando mucho tiempo diciendo por qué lo llamé V3, ¿no? Es irónico eso. Bueno, hoy es la séptima entrega entonces de Viviendo la Vida Victoriosa o V3 y el texto base que vamos a usar va a ser Josué capítulo 5 versos del 1 al 9. Sin embargo, solo vamos a leer los versículos 2 al 4, todavía no, y 8 y 9. Pero antes de leerlo, quiero que por favor veamos el contexto de todo ese capítulo. El versículo 1 de ese capítulo 5 comienza diciendo que había terror en el campamento de los cananeos. Y no solamente los que estaban encerrados en la ciudad de Jericó, sino en toda la tierra prometida, ya que ellos habían escuchado de todo lo que Dios hizo al sacar a los israelitas de Egipto, de cómo los destruyó, y de todo lo que hizo, y de repente escuchan que el Jordán se acaba de abrir y todo Israel está acampado delante de ellos. Y entonces el terror los embarga y no es para menos, porque como ustedes acabo de decirles, ellos habían escuchado lo que el Señor hizo por mano de Moisés para sacar a Israel con mano poderosa, dice la palabra, ¿verdad? Y si ustedes se acuerdan de eso, fue una devastación total lo que quedó en Egipto. Tan terrible fue que Egipto nunca más volvió a ser la nación más poderosa sobre la faz de la tierra, que en aquel momento lo era. En el momento en que Dios saca a Israel de Egipto, históricamente Egipto era la nación más poderosa de la tierra, pero quedó devastada, al punto tal de que nunca más se levantó como una superpotencia mundial, ¿ok? Y cuando ellos tratan de vengarse de los israelitas y los persiguen en el desierto, Dios les abre camino a través del mar, el Mar Rojo, y ellos pasan en seco. Y entonces cuando los egipcios tratan de alcanzarlos, atravesando también el mar, el Señor los ahogó, ¿ok? Jinete y caballo, de ahí donde sacamos la canción, ¿no? Jinete y caballo echó a las aguas. Entonces, ahora algo similar estaba sucediendo frente a los propios ojos de los cananeos. Israel había derrotado a dos reyes de dos ciudades grandes y poderosas como fueron Og, rey de Basán, y Seón, rey de Hesbón. De paso, Og era uno de los gigantes. Su cama medía 3 metros de largo por creo que era 2 de ancho. Era un gigantón, ¿ok? Y además de eso, el Jordán, que se estaba desbordando por sus riberas porque era tiempo de primavera, y entonces toda la nieve que venía derritiéndose desde la montaña hacía que el Jordán se desbordara, y hacía entonces que el Jordán fuese una barrera natural, una defensa natural. De repente se abren dos y a Israel pasa en seco y acampa frente a ellos. Así que el terror los invade de tal manera que no les queda aliento alguno. Entonces llegamos al versículo 2. Ahora sí, pónmelo en pantalla. Y ahí dice, estamos leyendo la Biblia textual. En aquel tiempo Jehová le dijo a Josué: hazte cuchillos de piedra, de pedernal afilado, y siéntate y circuncida a los hijos de Israel. Verso 3 dice: e hizo Josué cuchillos de piedra de pedernal afilado y circuncidó a los hijos de Israel en el lugar llamado Givat Haralot. En su Reina Valera dice la colina, o bueno, mejor dicho, Givat Haralot significa la colina el valle de los prepucios, ¿ok? Versículo 4. Y así Josué depuró, préstale atención a esa palabra depurar que lo resalté ahí en la pantalla. Más adelante lo vamos a comentar. Pero así Josué depuró completamente a los hijos de Israel que nacieron en el camino, ya que todos estaban incircuncisos después de salir de Egipto. Así que la razón por la cual el Señor ordena hacer esto es que todos los que cruzaron el río, todos los que cruzaron el Jordán, a excepción obviamente de Josué y Caleb, estaban incircuncisos. Y eso quiere decir que estaban fuera del pacto abrámico, fuera del pacto que Dios le había establecido a Israel por medio de Abraham. Ustedes se acuerdan de cuál es ese pacto, ¿verdad? Ahí se los pongo en pantalla. Génesis 12, versículos 2 y 3. El Señor se le había aparecido a Abraham en Ur de los Caldeos y le dijo:
sal de tu casa, de tu tierra y parentela, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y la señal visible que Dios después le pide, unos capítulos después, Génesis 17, la señal visible que Dios le pide o le demanda a Abraham era que él y toda su descendencia fueran circuncidados al octavo día. Así que todos los que salen de Egipto, todos los que salieron de Egipto, 430 años después estamos hablando de esto, ¿verdad? 430 años después del establecimiento de la circuncisión como pacto, todos los que estaban en Egipto y que fueron sacados con mano poderosa, habían sido circuncidados, porque generación tras generación ellos se circuncidaban. Se circuncidó Abraham, se circuncidó Ismael, y después de eso, todos los demás empezaron a ser circuncidados a partir de allí. Todos estaban circuncidados. Y parece irónico, por decirlo así, pero cuando Dios llama a Moisés y se le aparece delante de la zarza ardiente, Moisés no estaba circuncidado. Él era el único de los que salieron de Egipto que no estaba circuncidado para ese momento. Y en el camino que va hacia Egipto para decirle a Israel, el Dios de nuestros padres se me ha aparecido, el Señor se aparece en el camino para matarlo. Y es su esposa, Séfora, la que lo circuncida a él y a sus hijos. ¿Ok? Para que entren bajo el pacto. Y entonces una vez que sana, es cuando Moisés puede entrar a Egipto y decidir y anunciar: Jehová, el Dios de nuestros padres, se me apareció en la zarza y me dice, prepárense porque he escuchado el clamor y los vamos a sacar. Parecía cosa irónica, ¿no? Pero el gran guía, el gran profeta que era Moisés, era el único que no estaba circuncidado de esa generación. ¿Saben por qué, verdad? Porque a los 3 meses lo ponen en un cesto, en una canasta, ¿verdad? Y lo agarra es la hija del faraón, y entonces él crece en el palacio de faraón. Pero para poder entonces ser el líder principal, el que a través de él Dios iba a hacer todas esas maravillas, tenía que ser circuncidado, y lo fue. Y entonces toda esa generación sale entonces de Egipto, pero todos ellos, a excepción de Caleb y Josué, mueren en el desierto por la desobediencia manifiesta en Levíticos 14, cuando ellos dicen: no, esa tierra está llena de gigantes, no vamos a ir. No le creen a Dios y desobedecen a Dios. Y entonces toda esa generación, toda la que salió de Egipto, excluyendo a Caleb y Josué, mueren en el desierto. Pero los que nacieron en el desierto no habían sido circuncidados y estaban a punto de entrar a la tierra de su herencia, pero estaban, por decirlo así, al descubierto, y era entonces necesario que fueran circuncidados para que entonces entraran bajo el pacto que el Señor había establecido con Abraham, ¿verdad? Porque sin ese pacto no iban a poder conquistar la tierra. Al ser incircuncisos estaban, y acoto a Pablo en Efesios capítulo 2, dice: alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Que de paso así estábamos todos nosotros antes de Cristo Jesús venir a nuestro corazón, ¿verdad? Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a la promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ellos no lo sabían. Esa generación que acaba de cruzar el río no lo sabían, porque acuérdense que esa era una generación que todavía espiritualmente era falta de revelación. El velo que los cubría, y ahí hago referencia al velo que tenía que usar Moisés cuando bajó del monte, ese velo tenía que ser removido, y la única forma de hacerlo era guardando las leyes y los estatutos dados por Dios en el Sinaí. Pero eso iba a tomar bastante tiempo, porque 40 años de luz, escúcheme bien, 40 años de luz, la palabra era luz para ellos. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119, 105. Tenía que ser digerido por ellos por mucho tiempo, para que se empezara a remover ese velo que impedía que ellos vieran la verdad, que vieran la luz. Así que 40 años no era suficiente tiempo como para desarraigar 400 años de tiniebla, que fue toda la generación que salió de Egipto. Y esa depuración, ¿se acuerdan que les mencioné la palabra depuración? Esa depuración, espérense un segundito, por favor. Esa depuración tenía que ser generacional. Y es por eso que entonces vemos que desde Moisés hasta el reinado de David, que es el primer periodo de grandeza como reino que tuvieron, cuando ellos entraron por primera vez a la tierra prometida, estaban entrando como un pueblo nómada.
Y después de 30 años en las cuales muere Josué, ¿verdad? Todavía la tierra estaba sin conquistar. Ellos lo que eran unos conquistadores de esa tierra, pero el reino no estaba establecido. Pero 474 años después, o que es lo mismo, 12 generaciones, yo saqué la cuenta. Usted lo puede hacer también. Habían pasado 12 generaciones. Eso tomando en cuenta que una generación bíblica es la de 40 años. Porque hay otras teorías en cuanto a la generación bíblica. Unos dicen que pueden ser de 30 años o la máxima de 70 años. Pero yo agarré la media, ¿verdad? Y con la cual yo crecí. Yo crecí escuchando que una generación bíblica siempre fue 40. Entonces tomé 40 como medida promedio y entonces sale 12 generaciones. Así que toda la revelación de lo que ellos iban a hacer o lo que eran y lo que estaban destinados a hacer tenía que venir paulatinamente hacia ellos. Y tenía que comenzar por el establecimiento nuevamente del pacto que se les había dado. Serás el pacto que el Señor le dio a Abraham primero y después el pacto que se les dio 40 años antes de ese momento, cuando estaban delante de Sinaí. Me serán un reino de sacerdotes y gente santa para Dios. Así que depuración, tenía que ser depurado. Y como vimos en el versículo 4, dice que una vez que fueron circuncidados, Josué los depuró. ¿De qué los depuró? Bueno, la palabra depurar no aparece en la Biblia Reina Valera, aparece en la Biblia textual. Es la única parte donde aparece. De hecho, el versículo 4 como tal, como lo leímos en la Biblia textual, no aparece en la Reina Valera. Por eso es que me gusta tanto la Biblia textual, porque es fiel a la traducción original. Pero la palabra depurar significa quitar de una cosa lo malo, quitar lo que es extraño o quitar lo que no sirve para dejarlo pura, ¿ok? Para dejarlo puro. Es como filtrar el agua, esa es la imagen mental que me viene. Es como cuando uno filtra el agua, no una vez, no dos veces, sino hasta 3 o 4 veces, para que quede limpia de esos elementos extraños que la hacen agua contaminada. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó en Génesis 6? En Génesis 6 nos habla de cuando los ángeles que se rebelaron delante del Señor, ¿verdad? Se juntaron con las mujeres, descendientes de Adán, pues la raza humana, y procrearon los gigantes de antaño, ¿ok? Lo que pasó ahí realmente fue que la semilla humana, la original, se contaminó porque se mezcló con semilla angelical. Eran dos clases de semillas completamente distintas. Y eso fue, para los entendidos, eso fue un plan satánico, porque el diablo sabía lo que había el Señor dicho en Génesis 3, que la descendencia de Adán nacería uno que lo aplastaría en la cabeza. Y por lo tanto, él quiso mezclar la semilla. ¿Por qué? Porque al mezclar la semilla, la raza humana ya no podría ser redimida, porque los ángeles caídos no tienen redención. El hombre caído sí, pero la raza angelical caída no tiene redención. Entonces la mezcla de semillas se hizo intencionalmente para evitar que hubiese redención. Y entonces fue necesario que Dios buscara la manera de depurar nuevamente la creación original. Y haciendo eso, poder llevar a cabo el plan redentor original tal como estaba establecido en Génesis 3. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, lo primero que hizo Dios fue constatar el grado de contaminación que había. Y la contaminación era tal que dice Génesis 6:5 que le dolió en su corazón ver la creación en el estado en la cual estaba, y porque vio que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y su corazón lo único que maquinaba de continuo era el mal. Así de grave fue la contaminación. Entonces Dios tenía dos opciones: hacer borrón y cuenta nueva, es decir, comenzar todo de nuevo, desde cero, o buscar a través de quién continuar con lo iniciado, redimiendo la creación original. Esa fue la opción que Dios buscó, que Dios escogió, perdón. Y lo hizo por amor a su creación. Como les dije, él le dolió ver cómo su creación había sido contaminada y pervertida. Dice Génesis 6, 8 y 9, pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai Elohim. Y el versículo 9 dice: esta es la genealogía de Noé. Noé fue un varón justo, sin defecto en su generación. Noé caminó con Ja Elohim. Y eso es importante, lo hemos enseñado antes, pero hay que volver a hacer énfasis en esto, porque acuérdense que tenemos todo un pueblo que acaba de cruzar
una frontera para conquistar una tierra de su promesa, pero ellos necesitaban ser circuncidados nuevamente. ¿Ok? La palabra sin defecto que leímos ahorita en Génesis, no sé si lo pusieron en la pantalla, en Génesis 6, cuando habla de Noé, en hebreo es tamim. Tamim. Y significa perfección física o genética. Yo me casé con una tamim. Ok, Noé, además de justo moralmente hablando, era perfecto genéticamente hablando. Es decir, él era del tronco original, él era descendiente original de Adán sin mezcla con la semilla angelical. Ahora, Dios podía haber escogido hacer todo de nuevo, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. Él es todopoderoso y lo puede hacer. Y lo puede hacer en menor tiempo que la que usó para hacerlo. Lo podía haber hecho en 4 días, por decirlo así, en vez de 7 días o 6 días. Pero es que Dios nunca escoge la salida fácil, sino que meticulosamente traza su diseño, porque en su infinito conocimiento sabe quién le va a responder positivamente a su llamado, quién le va a decir, sí, Señor, heme aquí, quién va a creer en Él, quién le va a amar, quién le va a obedecer y quién le va a enseñar a sus hijos a conocerle y a entenderle. ¿Sabías que eso es lo que más le agrada a Dios? En Jeremías 9:24 dice, el que se alabe, alábese en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. De paso, es la única parte en la Biblia en donde se te permite gloriarte en eso, ¿verdad? Que es lo que hace alusión Pablo cuando dice que se gloríese en el Señor. ¿Cuál es esa gloria? Conocerlo y entenderlo. Y entonces en su infinita sabiduría, en su infinita ciencia, porque Dios ve todo desde el comienzo hasta el final, Él sabía que iba a haber uno que le iba a creer y lo encontró y lo llamó y se llamaba Abraham y lo llamó de la tierra de donde había nacido y lo sacó y lo lleva a otra tierra en donde se lo iba a dar como herencia a su descendencia. ¿Ok? ¿Por qué lo hizo? Génesis 18, versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Está resaltado, ¿verdad? Que guardan el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Pueden ver las generaciones ahí incluidas? Cuando dice mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Ahora, ninguno de nosotros puede aquí decir yo tengo herencia o tengo ascendencia hebrea. Ninguno de nosotros lo puede decir, pero seguramente tenemos aunque sea el 0.1% por ahí en nuestra sangre. ¿Ok? ¿Quién sabe? Tal vez hay alguno aquí que tenga más, que tenga menos, pero nosotros no, básicamente, genéticamente no nos podemos considerar como parte del pueblo de Dios. Sin embargo, nosotros estamos incluidos en esas generaciones porque la bendición en Génesis 12 era todas las familias de la tierra. Dios no hizo exclusión de nosotros. Y ahora quiero que escuches esto, mi querido hermano, mi querida hermana que me estás escuchando. Con ese mismo cuidado y meticulosidad que Dios usó con Abraham, a través de las generaciones que nos precedieron, Él también nos vio. Y sabía que en un momento dado íbamos decir, sí, Señor, aquí estoy. Sí, Señor, yo creo en ti. Sí, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y eso a pesar de que nuestras generaciones pasadas no fueron santas ni salvas. Y a pesar de, y lo voy a decir por mí, usted conocerá de dónde viene. Yo no sé si usted sabe o no sabe que generaciones pasadas suyas no se habían entregado al Señor. Pero yo tengo una generación por los dos polos que eran paganas completamente. Y sin embargo, a través de todo ese diseño y todas esas generaciones, Dios dio el momento en donde yo estaba por nacer y le iba a decir, sí, Señor, creo en ti. Sí, Señor, te entrego mi vida. Sí, Señor, perdóname. Sí, Señor, aquí estoy a tu servicio. Y así meticulosamente fue generación tras generación. Y aún a pesar de las generaciones que me precedieron, en mi caso, ¿verdad? Para escogerme. Él hizo todo lo posible para que yo hoy tuviera el título de hijo o de hija de Dios y se cumpliera en mí todo lo que está escrito en su libro. Por eso es que el salmista puede escribir con confianza, Salmo 139:9, el Señor hará prosperar su propósito en mí. Y esa es parte de mi oración diaria.
Señor, haz cumplir, haz prosperar tu propósito en mí. Y es lo mismo que te estoy diciendo, te estoy diciendo pasó conmigo, es lo mismo que Dios ha hecho contigo. A través de las generaciones que te precedieron. Y mira que de aquí allá atrás, ¿cuántas generaciones no habrán pasado? Más de 100 generaciones. Dios, sin embargo, sabía que por ahí en la línea de abajo, tú un día le ibas a decir, sí, Señor, aquí estoy. Y por amor a ti, te preservó tu nacimiento desde generaciones atrás. Por amor a ti. Piensa en eso, pero piensa en eso en un momento. ¿Tú crees que estás aquí por casualidad o piensas que estás aquí porque, oye, bueno, sí, Dios ha sido bueno? Dios te amó antes de que siquiera fueras. Te conoció antes de que fueras. Piensa en eso por un momento. Y Dios hizo todo lo posible y lo imposible para que tú un día escucharas hablar de Él y tu corazón se inclinara a Él y se humillara delante de Él y dijera, sí, Señor, soy tuyo. Imagínate la misericordia de Dios. Estamos hablando de 4,000 años atrás, 5,000 años atrás. Él sabía. Por eso es que está escrito en Romanos 8:29. Porque los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestimó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Amén. Dale gloria a Dios en este momento por eso. Mira que estás aquí y no lo merecemos. Estamos aquí y no lo merecemos. Bueno, volvemos a Josué capítulo 5. Ya han pasado 430 años desde la promesa que Dios le hizo a Abraham en su tiempo en el cual la maldad del amorreo iba a colmar en la copa. Eso está en Génesis 15, que de paso tenemos que diferenciar bien la promesa del pacto, ¿ok? Porque la promesa fue en Génesis 12, el pacto fue en Génesis 15 y la confirmación del pacto fue en Génesis 22, que es cuando Dios dice, he jurado por mí mismo que por cuanto has hecho esto, no me negaste ni aun a tu hijo, yo haré todo lo que dije acerca de ti. ¿Okay? Está la promesa, el pacto y la reafirmación del pacto. Y esa misma reafirmación del pacto lo tienes tú y lo tengo yo hoy en día en Cristo Jesús. Amén. Entonces pasaron 400 años, llega el colmo de la maldad del amorreo, el colmo la gota que colma el vaso. Acuérdense que cuando ellos entran a Canaán tienen que destruir a toda esa generación porque esa generación era tan perversa que no tenía compón. Esa era gente que no sé si vale la pena ni siquiera decirlo aquí, pero eran tan perversos que cuando sacrificaban a sus propios hijos, no era que les clavaban un cuchillo, es que los metían en un horno vivos. A esas criaturas eran tan perversos que no tenían conciencia de esas cosas. Y esa era una generación que había que borrar. Pero Dios fue tan misericordioso con ellos que les permitió 430 años hasta que llegaran a ese límite, donde ya no había vuelta atrás. Así que estaban acampados, Israel estaba acampado delante de Jericó. Y piensen lo siguiente, venían de derrotar a 2 reyes grandísimos, poderosos, venían de cruzar poderosamente el Jordán. De hecho, venían de ver 40 años de milagros del Señor en el desierto. Y enfrente de Jericó ya estaban ansiosos de tomar por asalto esa fortaleza. Pero Dios le dice, todavía no, falta algo. Falta algo más para que yo entonces les pueda entregar a ustedes la tierra que les prometí a mi amigo Abraham. Y esa era la circuncisión. ¿Saben qué? Muchas veces nos encontramos nosotros ansiosos de ver que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Y se lo voy a decir con cuidado. A veces cometemos el error de tratar de apurar a Dios o de ayudar a Dios para que se cumpla el tiempo de su promesa para con nosotros, sin darnos cuenta de que todavía faltan etapas que se completen en nuestra vida y entonces Dios puede entregarnos con confianza lo que nos ha prometido, porque si lo hace antes, y entiendan esto, Dios a veces retrasa su promesa para con nosotros porque sabe que si nos entrega lo que nos ha prometido en ese momento lo vamos a perder, lo vamos a perder todo. ¿Okay? Lo vamos a perder todo. Entonces el Señor le dice a Israel, todavía falta algo. Ellos ya estaban listos para asaltar a Jericó y el Señor dice, todavía falta algo. Y es que Israel tenía que detenerse para recordar quiénes eran, para recordar de dónde habían salido,
para recordar el pacto de Dios con su patriarca Abraham y de recordar cuál era el destino y entonces que Dios les tenía guardado. Y entonces le dice a Josué: circuncídame a todos esos que han salido, que han cruzado el río. Porque los que salieron de Egipto ninguno cruzó el río, ¿ok? A excepción de Caleb y Josué. Circuncídame a todos los que han cruzado el río, ¿ok? Y entonces cuando llegamos al versículos 8 y 9, en pantalla por favor. Y una vez circuncidados, dice, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que fueron sanados. Y dijo Jehová a Josué: hoy he hecho rodar de sobre vosotros el oprobio de Egipto. Y el nombre de aquel lugar se llamó Gilgal. Oprobio es una palabra interesante. Viene del hebreo herpá, así se pronuncia. Y significa un estado de deshonor. Tener un oprobio es tener una desgracia. Una desgracia que se revela como un estigma, una marca dejada en el cuerpo que da lugar al reproche o a la afrenta que por la mala fama sufre esa persona. Eso es lo que dice el diccionario. Amén. En este caso, el oprobio de Egipto se refiere a la condición de inferioridad que ellos vivieron durante 400 años como esclavos en esa tierra. Y al ser circuncidados, los que nacieron en el desierto, al ser circuncidados, recuperan su estatus como pueblo de Dios. Porque los únicos que eran pueblo de Dios en aquel tiempo eran los que habían sido circuncidados, obedeciendo el mandato que Dios le había dado a Abraham. Pero estos que cruzaron el río no estaban circuncidados, por lo tanto no se podían llamar pueblo de Dios. A pesar de todo lo que vieron, a pesar de que vieron cómo Dios luchaba a favor de ellos, no podían ser legítimamente llamados pueblo de Dios. No se podían conocer como la nación santa que Dios escogió, como su especial tesoro, que fue lo que les dijo el Señor en Éxodo 19. Porque tenían que recobrar todo eso y la única manera de hacerlo era con esa señal visible que era la circuncisión. Gracias a Dios que en este tiempo la circuncisión no es física, es la del corazón. Por eso que Pablo dice: circuncidaos en el prepucio de vuestro corazón. Eso se hace por el Espíritu. Y el Espíritu viene a ocupar el lugar de la circuncisión. El Espíritu es la marca que ahora nosotros tenemos los que somos hijos de Dios. Son las arras de la promesa que Dios nos ha dado. Amén. ¿De acuerdo? Te voy a decir lo siguiente: cuando aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, el oprobio espiritual que estaba sobre ti fue quitado de ti, fue rodado, fue expulsado de ti. ¿Ok? Te lo voy a decir bíblicamente en Romanos 8, versos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. ¿Escucharon? Ya no hay el oprobio de antes, la condenación ya no tiene lugar en ti. Pero el problema está que muchas veces estás escuchando a espíritus acusadores que te están recordando constantemente un pasado que ya no es tuyo. ¿Entiendes? Cuando vino tu circuncisión espiritual, todo eso fue tirado a lo profundo del mar y viniste a ser una nueva creación, una nueva criatura. Ya el oprobio de Egipto es el mundo, ya ese oprobio no está sobre ti, pero hay siempre las palabras que te quieren recordar de dónde saliste, de dónde viniste, te quieren recordar lo que hiciste y lo que no hiciste. Resulta que ya tú no eres esa persona. Tú eres una nueva criatura, porque la circuncisión espiritual tomó lugar en tu corazón cuando Cristo Jesús y su Espíritu Santo vino a morar en ti, haciéndote parte de la familia de Dios. Amén. Fuiste completamente hecho nuevo. Así que no te dejes engañar por lo que te dice el enemigo de tu alma. Amén. Hay muchos de nosotros que andamos constantemente. Yo soy uno que tengo que estar luchando constantemente con recuerdos del pasado. Y digo: ¡ay, un momentico! Esa película, ese actor no soy yo. Perdón, ese no soy yo. Yo no sé quién estás hablando, pero ese no soy yo. Porque el yo hoy tiene una corona de salvación, tiene un nombre que es el nombre de mi Dios, y tiene un lugar y es a su lado, no es allá. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay veces que estoy haciendo cualquier cosita, estoy preparando la palabra y de repente siento como un dardazo que me recuerda algo que pasó hace 50 años, cuando no había nacido de nuevo. Digo: ¿por qué viene eso a mí? Y ¿tú crees que me vas a desviar de lo que Dios quiere conmigo? Lo siento, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
y sigo mi camino. Porque si le hago caso o me detengo a pensar en cómo fue eso pierdo. Inmediatamente hay que cortar esa culebra por la cabeza. Amén. Así que escucha bien y entiende. No importa de dónde eres o del lugar donde naciste. No importa los padres que tuviste o no tuviste. No importa los errores que cometiste en tu pasado. De todo eso te lo redimió Cristo Jesús. Con su muerte en la cruz, el Señor hizo rodar el oprobio que esta vida tenía sobre ti. Y nadie, sea de carne o hueso, sea un ser, un espíritu demoníaco, puede echarte a la cara lo que Dios ya alejó de ti. Es más, te lo voy a decir un secreto que es a voces porque está en la palabra. Los pecados de tu pasado, Dios ni siquiera se acuerda de ellos porque los agarró y los tiró a lo profundo del mar y de ahí Él no se acuerda más. Él escogió no acordarse de tu pecado pasado. Tal vez tú tengas que ponerte a cuentas con Él con un pecado presente, pero los del pasado ya no son. Y cada vez que te pones a cuenta con Dios por algo, algún error que hayas cometido, que sabes que es pecado, la sangre de Cristo Jesús es poderosa para borrar todo eso. Amén. Ni siquiera existe en tu pasado. Escucha ahí, ni siquiera existe en tu pasado. Si entiendes eso, ya dejarás de ser esclavo de todo aquello a lo cual tu pasado te ata. A todo aquello a lo cual tu pasado te usa para mantenerte alejado del futuro que Dios tiene ideado para ti. Y créeme cuando te digo que el futuro que Dios tiene para ti es glorioso. Ahora, ¿le crees cuando Dios dice que tus pensamientos, que los pensamientos que Él tiene acerca de ti son buenos, muy buenos de verdad? ¿Sabes que cuando Dios piensa en ti, Dios nada más piensa lo bueno? ¿Oíste, Isaac? No sé por qué te lo estoy diciendo. Tómalo como de parte de Dios. Cuando Dios te ve, dice, ese es mi hijo Isaac. Cuánto lo amo. Eso es cosa de Dios, no mío. Jeremías 29:11 en la Nueva Traducción Viviente dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y yo tengo bien claro que la aceptación de Cristo Jesús como mi Señor es una esperanza que nunca me dejará en vergüenza. Lo dice Romanos 5:5. Esa esperanza de mi salvación, de mi presente y mi futuro en Cristo Jesús, es una esperanza que no avergüenza. Ahora, todo eso pasa por la transformación de nuestra manera de pensar. Y yo creo que esta es la tercera o cuarta vez que vuelvo a tocar el mismo punto. El Espíritu insiste con nosotros en el mismo punto. Debemos de enfocarnos y fajarnos con cambiar nuestra manera de pensar, con transformar la manera en que pensamos. Amén. Está escrito en Romanos 4:23, en Efesios 4:23, en Romanos 12:2, en Colosenses 3:10. Tenemos que enfocarnos a cambiar la manera que vemos, percibimos, interpretamos las cosas en lo natural, para que eso también se manifieste en nuestra forma de actuar. Porque si no logramos hacer esos cambios, todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que Dios tiene guardado para nosotros, lo podemos perder. Miren, yo me puse a buscar cuál era, a ver, cómo habían quedado, aquí en Estados Unidos obviamente, cómo habían quedado aquellas personas que de la noche a la mañana se convirtieron en multimillonarios porque se ganaron el superloto. Ustedes saben que aquí el superloto es una cuestión grandísima. No son miles de dólares, son miles de millones de dólares lo que una persona se puede ganar. La última vez creo que eran algo así como 3.600 millones de dólares era el pote. ¿Okay? Entonces, los premios de esa lotería son de verdad abundantes. Lo mínimo que tú puedes ganar en un loto de esos son como 20 millones y de ahí para adelante, ¿no? Pero entonces me puse a buscar qué porcentaje de esa gente había quedado millonaria. Déjenme contarles que el 70% de esa gente en los primeros 5 años después de haberse ganado ese loto, no importa si fuera 100 millones o 200 millones, al cabo de 5 años estaban en bancarrota. El 70%. Y al cabo de 7 años, el 90%. ¿Sabe por qué?
porque nunca cambiaron su manera de pensar. Siguieron viviendo como antes vivían. Yo no tengo nada en contra de la gente que juega loto, pero la gente que juega lotería, en su mayoría, son gente pobre. Y están buscando un golpe de fortuna en su vida. Esa es la realidad. Entonces, la fortuna les llega, pero ellos no cambian su manera de pensar ni de vivir. Y entonces los primeros 5 años gastan todo comprando cosas que no pueden mantener. Lo pierden todo. Lo pierden todo. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, ahora conforme a la visión de Dios que Dios tiene con nosotros, si nosotros no entendemos que nosotros ya no somos las que antes éramos, sino que ahora somos una nueva creación en Dios, que hemos sido llamados para conquistar, vencer y prosperar. ¿Okay? Si nosotros entonces no cambiamos hábitos que no solamente son nuestros, sino que son hábitos que a lo mejor adquirimos de nuestros padres en el pasado. Si nosotros no empezamos a cambiar ese tipo de pensamiento, nosotros también corremos el riesgo de perderlo todo. Porque no renovar el entendimiento, manteniendo las antiguas costumbres y las antiguas maneras de vivir que anteriormente nos tenían oprimidos, nos van a volver a oprimir. Y eso fue lo que pasó con los que salieron de Egipto. A pesar de ver con sus ojos todas las maravillas que Dios hizo para sacarlos con mano poderosa, a pesar de ver cómo Dios los sustentaba en el desierto, no pudieron cambiar su manera de pensar. Ellos seguían pensando de ellos como esclavos en Egipto y quedaron tendidos en el desierto. No cambiaron su manera de pensar. Siguieron haciendo lo mismo que sabían hacer. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando Moisés se retrasó en bajar 40 días de la montaña? Se hicieron un becerro de oro. Volvieron hacia atrás. Y muchos de nosotros tenemos esa mala costumbre. Clamamos a Dios y porque pensamos que Dios se tarda en respondernos, tenemos nuestros becerritos de oro por ahí. Y eso es terrible. No podemos seguir haciendo las cosas como antes las hacíamos. Porque ahora tenemos un Señor y un Dios, tenemos un dueño. Nos compró a precio de sangre de su propia vida. Entiende eso, lo he dicho antes. No te perteneces a ti mismo, le perteneces al que te compró con su sangre, que te amó hasta lo último. Así que tienes que cambiar tu manera de pensar y tu manera de andar. Hay un dicho que es muy cierto en el mundo. Bueno, en el mundo. Ha salido sobre todo en los ámbitos del liderazgo y todo este tipo de cosas. Pero dice, no podemos obtener nuevos resultados si persistimos en seguir haciendo las mismas cosas. Creo que está en pantalla. No podemos obtener nuevos resultados si persistimos en seguir haciendo las mismas cosas. ¿Quieres ver resultados distintos y mejores? Cambia la forma de hacer las cosas, cambia la manera en la que estás haciendo las cosas. Yo lo digo de esta manera, ¿quieres cambiar tu vida? Cambia tu manera de pensar. Y hacer eso es justamente obedecer lo que la palabra de Dios nos dice a través del apóstol. Pero ¿cómo se hace eso? Preguntarás. Y me alegro que lo hayas hecho. Dice Pablo en Efesios 4, 22 y 23, pónmelo en pantalla por favor. Desháganse. ¿Qué dice? No los oigo. Desháganse. Y eso no es una sugerencia, eso es un mandato. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida. Cuando algo está corrompido, ¿tienes vuelta atrás? No. Cuando un pedazo de carne se te pudre, ¿tú puedes consumirlo? No. Cuando un pedazo de fruta se corrompe, ¿tú puedes consumirlo? No. ¿Qué haces? Lo botas, te deshaces de ello. Igual, deshazte de la antigua naturaleza pecaminosa, de tu antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, deja que el Espíritu te renueve los pensamientos, te renueve las actitudes. Lo he dicho antes y lo vuelvo a volver a repetir. Decir, es que así soy yo no puedo cambiar, es una afrenta al Espíritu Santo. ¿Me escuchaste? Decir yo no puedo cambiar porque así soy es una afrenta al Espíritu Santo.
Si tú crees que Dios es todopoderoso, ¿cómo no va a ser posible que Él cambie tus actitudes? Que Él cambie tu manera de pensar, que Él cambie tu manera de ver las cosas. El problema es que tú tienes que permitirlo que lo haga, porque Dios nunca se va a imponer a tu voluntad. Tiene que nacer de tu propia voluntad. Es una decisión, cambiar nuestra manera de pensar es una decisión que solo tú la puedes tomar. Yo no puedo tomar la decisión por ti. Yo no puedo decir, Ana va a cambiar su manera de pensar ya. Yo no puedo hacer eso. Ana es la que tiene que decir, yo voy a cambiar mi manera de pensar. Voy a dejar que el Espíritu me cambie mi manera de pensar. Es una decisión. Israel acababa de cruzar, ya no estaba del otro lado del Jordán, acababa de cruzar el río. Estaban pisando la tierra de su heredad, pero tenían que pasar por Gilgal primero para que pudieran establecerse en ellos la verdad de quiénes eran y que se quitaran de su mente, ya no que eran un pueblo esclavo o que venían o eran descendientes de un pueblo esclavo, pero que ahora eran nómadas, es decir, no tenían reino, no tenían territorio, no tenían país, no tenían nada. Tenían que recordar que por encima inclusive de todo eso, eran el pueblo que Dios había escogido para dar a conocer su grande nombre, que eran el pueblo de su heredad, su especial tesoro, que eran un reino de sacerdotes y gente santa. Y volver a las raíces, recordar de dónde habían venido, era necesario, porque ese era el pacto que los iba a guardar en todo ese periodo de conquistas de 40 y tantos años posteriores, a la cual ellos tuvieron que someterse. Era el tiempo de recordar. ¿Entiende esto? Antes de conquistar tienes que pasar por Gilgal. Tienes que pasar por el lugar en donde tu oprobio te es quitado. Y muchos de ustedes se han olvidado de que allí estuvieron. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Pero más que una oración, es recordar de dónde te sacó Dios. Yo no estoy hablando de reconsagrar tu vida, eso se dará en el momento. Pero acuérdate de dónde te sacó Dios. Acuérdate del camino por el cual andabas cuando Dios se te apareció y te sacó de ahí, te rescató. Y no solamente te lavó y te limpió de tus pecados, sino que te dio un nombre nuevo. Muchas veces, la gran mayoría de nosotros todavía no hemos escuchado ese nombre porque no hemos llegado a ese momento. Pero acuérdate de dónde te sacó, acuérdate por dónde te ha traído durante todos estos años, inclusive el camino por donde tuviste que transitar. Y en cada uno de los recodos de ese camino te guardó. No dejó que nada malo te pasara. ¿Pasaste por cosas difíciles? Sí. ¿Pasaste por circunstancias duras? Sí. Pero siempre te guardó, porque Él meticulosamente trazó el camino por donde tenías que andar para que tu corazón, endurecido como una piedra, se suavizara y pudieras reconocer, hay un Dios en los cielos que me ama. Vamos, recuerda esos momentos. Recuerda el momento cuando decidiste, hoy voy a aceptar a Cristo Jesús, y pasaste adelante y levantaste tus manos y le dijiste, Señor, yo no entiendo mucho de lo que está pasando aquí, solamente entiendo esto, te necesito en mi vida. Por favor, te reconozco como Señor y Dios, te reconozco como mi Salvador, te pido perdón por mis pecados, ven y séllame con tu Espíritu Santo, dame ese sello en mi corazón y guía mi camino. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas del estremecimiento o de las lágrimas que soltaste o esa sensación de calor que te invadió en ese momento y en la cual tú dijiste, algo nuevo ha pasado, y a la mañana siguiente cuando abriste los ojos estabas viendo las cosas de una manera distinta y estabas en el periodo de tu primer amor?
Acuérdate por dónde pasaste. Han pasado muchos años de eso tal vez y la vida te ha arrojado unas curvas y unos strikes difíciles, te han golpeado. Has perdido muchas cosas, pero aquí estás. Y estás aquí porque su mano te ha sustentado. Dale gracias, dale gracias. Haz memoria y si cabe en ti, vuelve a consagrar tu vida y dile: Señor, perdóname por haberme alejado tanto, por haberme centrado tanto en sobrevivir cuando tú me das vida abundante. Perdóname porque resbalé, pero aquí estoy de pie otra vez. Y perdóname por prestar atención a tantas voces mentirosas que me acusan de día y de noche, pero que no tengo que creerlas porque tú me hiciste libre. Tu palabra en Juan 8 dice que si el Hijo os hiciera libre, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Perdona, Señor, por haber creído las mentiras que me atan a mi pasado. Yo fui hecho libre el día que tú viniste a mi vida. Libre de ese pecado, libre de esas ataduras, libre de esa manera de vivir que lo único que hacía era empobrecerme y destruirme. Tú me llamaste a vivir una nueva vida porque soy una nueva criatura. Como escribió aquel salmista en el Salmo 139:9, ahora así oro. Haz prosperar tu propósito en mí. Que se cumpla tu voluntad como es en el cielo, en mi vida también, Señor. Vamos, esta es tu oración privada y particular. Yo solamente te estoy dando un ejemplo. Que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Sube el volumen, por favor. Me doy volumen. A ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a la autoridad que tú me has dado como pastor en esta casa y apóstol en esta ciudad, tomo la autoridad, Señor, para atar todo espíritu de acusación que atormenta a mis hermanos de día y de noche. En el nombre de Cristo Jesús, ato ese espíritu que te atormenta de día y de noche, acusándote de tu pasado, haciéndote recordar tu pasado y tratando de vendar tus ojos a tu presente y a tu futuro, que son gloriosos en Cristo Jesús. Yo ato esos espíritus de mentira que te dicen que no puedes cambiar. Yo ato esos espíritus de mentira que te siguen manteniendo atado a vicios del pasado, a pecados del pasado, a situaciones que a ti misma te causan vergüenza, pero de las cuales fuiste efectivamente redimida, fuiste hecho libre, fuiste hecha una nueva persona, libre de todas esas cosas. Vamos, ahora toma tú también la autoridad que tienes en Cristo Jesús para decirte: yo ya no estoy atado a ese pasado. Yo estoy atado a mi presente y a mi futuro, y mi presente y mi futuro es Cristo Jesús. A ese sí ato, a ese sí represento, a ese sí me amarro, a Cristo Jesús. A ese es que estoy atado, no a ese pasado de donde me sacaste, Señor Dios, sino en mi presente y mi futuro, que eres tú. Vamos, levanta tu mano al cielo y decláralo. Me doy en sacrificio. Yo quiero que tú ordenes mi caminar.
Si hay alguien de ustedes que desea volver a reconsagrar su vida al Señor Jesucristo, puede hacerlo pasando aquí al frente, que vamos a orar con usted. Si usted desea hacerlo, no es obligado, pero el altar está abierto para si usted quiere reconsagrar su vida al Señor en este momento. Si usted es lo que quiere y lo que ha reconocido es verdad, yo he tenido esas acusaciones en mi vida. Esas acusaciones me han retenido, no me han dejado avanzar. He creído esas mentiras que me están diciendo y no he podido disfrutar de la vida abundante que el Señor tiene para mí. Pase. Y vamos a volver a poner las cosas en el orden correcto. Y es que es tan fácil y es a la vez tan poderoso volver a centrarnos en el camino que Dios tiene para nosotros. Con el sencillo acto de reconocer, me equivoqué, me desvié, pero vuelvo al camino, es suficiente. Bueno, ustedes que están aquí enfrente, repitan conmigo: Padre, perdóname porque desvié el camino. Creí cosas que no eran. Me olvidé de lo que me enseñaba tu palabra, o por desconocimiento no sabía lo que me decía tu palabra. Pero yo declaro en este momento que sí creo. Yo soy una nueva criatura. Soy de la creación de Dios. Y tengo un propósito que se ha de cumplir en mi vida, por cuanto tú me compraste para que ese propósito se cumpliera. Por lo tanto, rechazo las mentiras del pasado y abrazo las verdades de mi presente y de mi futuro, verdades que están contenidas en Cristo Jesús. Y te ruego, Padre, endereza mis pasos, colócame en la senda de tu caminar, de tu camino, y guíame por tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por ustedes los que pasaron aquí enfrente. Todos los demás, levanten sus manos al cielo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hablo con autoridad. Cualquier velo que esté tapando la visión que tú tienes para ellos, sea removido ahora en el nombre de Cristo Jesús. Cualquier cosa que obstruya la visión que tú tienes para ellos, sea ahora removida en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que estos hijos y estas hijas tuyas salen de este lugar con vista mucho más clara que antes, pero también con una esperanza mayor que la que tenían cuando entraron por esas puertas en esta mañana, que salen energizados por el poder de tu Espíritu Santo y empiezan a entender cosas que hasta este momento no entendían y que tenía que ver con su presente y su futuro en nuestro Señor Jesucristo. Así lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son bendecidos.